Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy trataremos lo que es la prueba estadística de Chefe. Somos estudiantes del Tecnológico de Panamá, de la Facultad de Ingeniería Industrial, estudiando licenciatura en Ingeniería Industrial, y se nos ha asignado el presentar una explicación sencilla de lo que es la prueba de Chefe para el público en general. El grupo que realiza la presentación está conformado por Brittany Ordóñez, Erixa Torres y mi persona Andrés González. De esta forma, empecemos. Comenzaré dando una breve introducción del mismo. Como sabemos, cuando es de interés comparar las medias de dos o más poblaciones, resulta apropiado para el estudio realizar un análisis de varianza, que conocemos como ANOVA, sobre estas poblaciones. Dicho análisis, como conocemos en estadística, compara las muestras de dos o más grupos, que bajo la asunción de una igualdad entre las medias de los K tratamientos como hipótesis nula, se decide si rechazar o aceptar dicha hipótesis. Sin embargo, este análisis solo provee información superficial sobre la presencia de alguna diferencia significativa entre las poblaciones, mas no especifica cuál de ellas puede ser significativamente diferente con respecto a las otras. Por lo tanto, el uso de otra prueba para corroborar la diferencia es necesario. Para este efecto existen, bueno, dependiendo del caso, diversas técnicas que son empleadas con el fin de identificar qué tratamientos son estadísticamente diferentes y en cuánto oscila el valor de esas diferencias. Una de estas técnicas, y de la que hablaremos el día de hoy, es la prueba de Chefe. La prueba de Chefe fue introducida por Henry Chefe, matemático de la Universidad de Wisconsin, presidente del Instituto de Estadística Matemática y vicepresidente de la Asociación Estadística Americana, y es quien hoy nos presenta esta solución. El procedimiento general de Chefe está basado en la construcción de intervalos de confianza simultáneos para todas las posibles diferencias de medias. Si partimos de la ANOVA, en donde la expresión nos da la media total, el nivel de cada factor y el error experimental, entonces podemos hacer un contraste L que debe ser igual a 0, en donde debo incluir una constante C que también debe ser igual a 0. Si esta es una combinación lineal de los K efectos, entonces puedo decir que el efecto de la media total sobre cada uno de los factores de interés también debe ser igual a 0, como Chefe lo plantea aquí. Sin embargo, esto no me dice cuánto vale el valor de L para que esa constante sea igual a 0. Por lo tanto, necesito hacer una estimación de L, que viene planteado bajo esta fórmula, en donde la varianza de esa estimación viene dada por esta fórmula, en donde MCE es la media cuadrada entre los grupos, que es simplemente una estimación de la desviación estándar. Es así que el intervalo de confianza para L a un nivel de 1 menos el nivel de significancia viene dado por la expresión de Chefe. Si eso es así, entonces si quiero comparar una media 1 con una media 2 y L es la resta de las medias que debe ser igual a 0, entonces el valor absoluto de esta estimación de L, que supone un 0, debe ser mayor a la suposición de Chefe como vemos aquí. De ser esto cierto, entonces se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. Otros autores han intentado simplificar esta ecuación pasando los términos de la derecha hacia la izquierda, como lo podemos ver aquí, y simplemente nombrando el término de la izquierda como Fs y el segundo como F crítico. De esta forma, la regla de decisión viene dada por si Fs es mayor que la F crítica, entonces se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. Ahora, para ver todo esto que sé que no es fácil de entender, veamos algunos ejemplos de la prueba de Chefe y cómo podemos interpretar los mismos de una manera práctica. El caso dice así: el grado de cultura que tienen los jóvenes entre 14 y 17 años según el nivel socioeconómico se desea conocer. El mismo podría clasificarse en 5 grupos: A, B, C, D y E. Aleatoriamente, se toman muestras de 6 jóvenes pertenecientes a cada nivel y se les somete a un test, obteniendo los siguientes resultados que planteamos en esta tabla. Bueno, para la resolución del mismo utilizaremos el programa SPSS de IBM, el cual nos permite realizar esta prueba rápida y sencillamente con un alto nivel de confiabilidad. Así que vayamos a SPSS. Como podemos ver, yo aquí ya tengo la tabla de resultados planteada, en donde tengo las observaciones del 1 al 6, tengo los niveles del factor llamado nivel socioeconómico, ya sea A, B, C, D o E. Y tengo mi variable de respuesta, que es el grado de cultura. Aquí está. Para realizar la prueba de Chefe en SPSS nos vamos a analizar. Seleccionamos modelo lineal general univariado. En mi variable dependiente voy a colocar el grado de cultura y en mis factores voy a colocar mi nivel de factor, que es el nivel socioeconómico. Para realizar la prueba de Chefe, vayámonos a Postdoc
Seleccionamos como factor nivel socioeconómico y le damos clic en la prueba de CHEFE. Podríamos hacer otras pruebas, pero hoy nos vamos a basar en lo que es CHEFE. Continuar. Nos vamos a opciones y le damos que queremos ver las medias para todo, overall. Y que queremos además ver lo que son los estadísticos descriptivos, que me muestren las estimaciones del tamaño del efecto y que realice la prueba de homogeneidad. ¿Por qué es importante que realicemos esta prueba? Porque para hacer mi análisis de varianza necesito que se cumplan los tres supuestos, entre esos el de igualdad de varianzas, que es la prueba que vamos a realizar aquí. Así que le damos continuar y aceptar. Esta es la tabla, la página de resultados que nos da SPSS, donde podemos ver en los estadísticos descriptivos los 5 niveles socioeconómicos o niveles de factor que habíamos seleccionado, con cada factor balanceado con 6 muestras cada uno y con medias distintas, visualmente distintas, pero que queremos saber si son significativamente distintas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vemos que SPSS realiza la prueba de igualdad de Levin de varianzas de error, el cual es la prueba de igualdad de varianzas en donde obtenemos una significación de 0.051, que es mayor de 0.05, por lo que podemos decir que las varianzas son iguales. Podemos proceder entonces a mi análisis de varianzas, en donde lo que me interesa es el nivel socioeconómico y el error. Podemos ver que el valor F es de 3.841 y para saber si acepto o rechazo mi hipótesis nula, necesito ahora compararla con mi F crítica. Eso lo vamos a calcular fácilmente en Excel. Le damos igual a la opción de inversas FCD. Le damos una probabilidad de 0.05, un grado de libertad de 4 y para el error de 25. Con esto vemos que nos da un valor de 2.7587, el cual es menor de 3.841, con lo que podemos decir que existe una diferencia, o al menos una diferencia entre las medias. Para saber entonces ahora dónde está la diferencia de esa media, nos vamos a la prueba de CHEFE. Aquí tenemos la tabla de la prueba de CHEFE que nos provee SPSS, en donde tengo cada nivel de factor comparado con cada uno de los otros niveles de factor. Para analizar esta tabla sencillamente, utilizando lo teórico que expliqué anteriormente, hay dos formas de verlo. Una es, si alguno de tus valores de significancia es menor de 0.05, significa que hay una diferencia significante de ese factor con respecto al de base que estamos estudiando. De esta forma podemos decir que el valor en esta tabla que es menor de 0.05 sería aquí. 0.026 es menor de 0.05, por lo tanto, entre el factor E y D hay una diferencia. Y vemos que se repetirá en la parte de abajo E y D 0.026. Aquí hay una diferencia. Otra forma de verlo también sería entre tus intervalos de confianza, pues como dijimos, el 0 debe estar incluido dentro de tus intervalos para decir que las medias son iguales, porque si sumamos una media con otra, debe ser igual a 0. Por lo tanto, si no existe un cambio de signo entre tu límite inferior y superior, podemos decir que ese valor no incluye el 0 y que por lo tanto hay una diferencia significativa entre esas medias. De esta forma nos damos cuenta que efectivamente para D y E ambos son negativos, por lo tanto no incluye el 0, por lo tanto hay una diferencia significativa entre ellas. Y lo mismo aquí. Fácilmente SPSS nos provee de esta tabla, la cual podemos ver donde se encuentra claramente la diferencia. Tenemos todos los niveles socioeconómicos, niveles de factor, y podemos ver que SPS agrupó en dos subconjuntos las medias que son estadísticamente iguales. En este caso podemos ver que el factor D, C, A y B son estadísticamente iguales con un nivel de significación de 0.83, el cual es mayor de 0.05, y tenemos un subconjunto 2 con las medias de los factores C, A, B y E con el nivel de significación de 0.6, el cual es mayor de 0.05.
De esta forma podemos decir que los subconjuntos 1 son estadísticamente iguales entre sí y que los del subconjunto 2 son estadísticamente iguales entre sí, más no son estadísticamente iguales entre dichos subconjuntos. Podemos decir que efectivamente sí que C, A y B son iguales, pero D y E se encuentran en subconjuntos distintos y que no son iguales entre sí. Con esto podemos concluir en el problema que tanto el nivel socioeconómico D como E son distintos, dando que D sería el nivel socioeconómico con el menor grado de cultura y que E sería el nivel socioeconómico con el mayor grado de cultura. A su vez es interesante, si así lo desean, decir que C, A y B tienen el mismo grado de cultura estadísticamente. Tomando un ejemplo práctico de una publicación online española escrita por Ricardo Boqué y Alisa Maroto, que es un grupo de quimioterapia y colimetría, se toma como ejemplo la comparación de 5 laboratorios que analizan NK veces con el mismo procedimiento la concentración de plomo en una misma muestra de agua de río. El objetivo de la NOVA es comparar los errores sistemáticos con los aleatorios obtenidos al realizar diversos análisis en cada laboratorio. Se requiere entonces, como una condición importante, que cada laboratorio analice sus muestras de manera independiente y con precisiones parecidas a las del resto de los laboratorios. La tabla de resultados del análisis de plomo en agua de río realizado por 5 laboratorios se indica a continuación. Tenemos entonces 7 muestras por factor para el laboratorio A, B, C, D y E. Como podemos ver, los factores están desbalanceados, pero para la prueba HF esto no es un problema, ya que a diferencia de otras pruebas, puedo realizar tanto análisis con factores balanceados como desbalanceados. Aquí tenemos algunos resultados para cada factor que podemos sacar en Excel, la suma de cada uno y el promedio o valor medio de cada uno. Como podemos ver, todos son visualmente diferentes, pero para saber si son significativamente diferentes para el estudio, necesitamos hacer una prueba de HF. Así que vayámonos a SPSS. Como pueden ver, de nuevo, ya yo lo tengo aquí copiado para ustedes, en el que tengo las observaciones para cada factor. Tengo los factores que serían los laboratorios A, B, C, D o E respectivamente, y mi variable de respuesta que sería la concentración. Hagamos entonces la prueba HF, modelo lineal general, univariado. Quiero que la concentración sea mi variable dependiente y quiero que mis niveles sean el factor. Post-hoc, quiero que sea laboratorio mi factor y que se le haga la prueba de HF. Continuar. Luego vamos a opciones, overall, y que me dé los mismos valores estadísticos descriptivos, estimaciones del tamaño del efecto y mi prueba de homogeneidad. Continuar. Damos clic acá, aceptar, y veamos la respuesta. Como podemos ver, tengo en mis estadísticos descriptivos mis 5 factores con mi número de factores desbalanceados por cada uno y las medias. Vayamos ahorita a la prueba de Levine, donde nos da un nivel de significación de 0.44, el cual es mayor de 0.05, con lo que puedo decir que mis varianzas son estadísticamente iguales, o al menos no significativamente diferentes. Puedo hacer entonces mi ANOVA, en el que me interesa el laboratorio y el error, donde tengo un F de 10.307 y vamos a compararlo con el factor crítico que calcularemos en Excel. Vamos a calcular con una probabilidad de 0.05. Tengo laboratorio 4 y tengo un error de 23. Tengo entonces 2.7955, el cual es menor de 10.307, por lo que puedo decir que mis medias son distintas. Ahora, para saber cuál es distinta a la otra, necesito mi prueba de Sheffe. Aquí podemos ver de nuevo entonces en mi nivel de significación que el que sea menor de 0.05 será entonces mi factor diferente del base que estoy estudiando.
Por lo tanto, puedo decir que el factor A, laboratorio A con el laboratorio E, son significativamente diferentes porque tienen un nivel de significación de 0.002. A su vez, puedo decir que el laboratorio C con el E van a ser significativamente diferentes, que mis valores D y E van a ser significativamente diferentes y que E, que es al parecer el que más difiere con otros factores, vamos a encontrar que el factor E y A son diferentes, E y C son diferentes y E y D son diferentes. Y pues como ya dije, también lo puedo ver desde el punto de vista de los intervalos de confianza, el cual el que no incluye el 0 serán diferentes, como podemos ver aquí, E y A. Podemos ver también C y E. Podemos ver D y E y mucho más claramente en el último, donde tengo E y A, E y C y E y D. Si nos vamos a la última tabla, podemos ver esto con mayor claridad, donde tengo mis distintos niveles y vemos que Chefe me lo distribuye en dos subconjuntos. Primer subconjunto en cual las medias son significativamente iguales con un nivel de significación de 0.06, el cual es mayor de 0.05, y subconjunto 2, el cual tiene un nivel de significancia de 0.116, el cual es mayor de 0.05 también. Con esto podemos decir que tanto los laboratorios como A, C, D y B son significativamente iguales y los laboratorios B y E son también significativamente iguales. Sin embargo, los laboratorios C, A y D no son iguales con el laboratorio E. Con esto podemos concluir que los laboratorios C, A, D y B tienen una precisión aproximadamente igual, mientras que el laboratorio E no lo tiene. Es distinto de los otros y por lo tanto debería hacerse un trabajito aquí para mejorar pues esa precisión que es necesaria, trabajo que se requiere. De esta forma, y para dar por culminado, podemos ver entonces algunas conclusiones. La prueba de Chefe es una herramienta poderosa ya que nos permite analizar características considerables con respecto a otras pruebas, como es tratamiento sin igual número de muestras, ya sea balanceado o desbalanceado, y además poder comparar más de dos pares de medias a la vez. La prueba de Chefe ayuda a reducir la probabilidad de cometer un error de tipo 1, es decir, que el investigador rechace la hipótesis nula de que todas las medias eran iguales cuando ésta era cierta. También podemos decir que cuando comparamos las pruebas, entonces es importante denotar que si el número de contrastes es igual al número de tratamientos, es mejor realizar un test de Bonferroni, ya que Chefe es mucho más efectivo cuando el número de contrastes es superior al de tratamientos o niveles de factor. A su vez, cuando se desea elegir una prueba de comparación entre Duncan, Newman-Coulson o Tukey, la selección dependerá del nivel de confianza necesario entre las medias y el nivel de diferencias pues significativamente aceptables entre ellas. Y por último, cuando comparamos solo pares de medias, la prueba de Tukey ofrece intervalos más estrechos que la de Chefe. Sin embargo, cuando dichos contrastes son más complicados que las diferencias entre las medias, es la prueba de Chefe la que ofrecerá intervalos mucho más estrechos. Y bueno, si necesitas ver a mayor profundidad esta información, aquí puedes ver nuestras referencias consultadas. Y con esto damos por terminado este video, espero hayamos resuelto alguna de tus dudas sobre estas pruebas de comparación y algo te hayas llevado contigo. Saludos y hasta la próxima.